Georges St-Pierre, considerado por muchos como el mejor peleador en la historia del octágono, hoy tiene 44 años. Durante mucho tiempo, fue el símbolo del atleta perfecto, disciplinado, respetuoso e invencible. Pero el paso del tiempo ha revelado una realidad muy diferente. Detrás del campeón existía un hombre roto. Lo que fue disciplina se convirtió en obsesión. Lo que fue gloria terminó en soledad. Y lo que un día fue admiración hoy es una historia marcada por el aislamiento, el miedo y el dolor. Porque el precio de ser el mejor no se paga solo en el cuerpo, también se paga en la mente y en el alma. En este vídeo vamos a descubrir la verdad detrás del mito. ¿Quién es realmente Georges St-Pierre hoy? ¿Cómo vive lejos del octágono y qué batallas sigue peleando en silencio? Bienvenidos al lado oscuro del octágono, donde desvelamos los secretos que este deporte intenta esconder. Empezamos. El niño que aprendió a pelear por miedo antes de ser una leyenda, Georges St-Pierre fue un niño asustado. Creció en un pequeño pueblo de Quebec llamado Saint-Isidore, un lugar tranquilo, pero su infancia no lo fue. En la escuela, los más grandes lo golpeaban, le robaban sus cosas y hasta le quitaban la bicicleta con la que iba a clases. Vivía con miedo cada día. No tenía confianza, ni seguridad. Y fue ese miedo lo que cambió su destino. A los 7 años, su padre lo llevó a entrenar karate Kyokushin. No era un hobby, era una forma de defenderse, de dejar de ser la víctima. Desde ese momento, Georges encontró algo que le devolvió el control. La disciplina. El dojo se convirtió en su refugio, en el único lugar donde sentía que podía ser alguien. Con el tiempo, su entrenamiento dejó de ser solo defensa. Se volvió una forma de vida. Mientras otros niños jugaban, él pasaba horas practicando patadas, perfeccionando cada movimiento, sin descanso. Luego sumó lucha, jiu-jitsu brasileño y boxeo. Quería dominar todas las áreas. Quería ser intocable. Pero la vida fuera del gimnasio seguía siendo dura. Su familia no tenía dinero. Su padre trabajaba todo el día. Y él hacía lo que podía para ayudar. Llegó a limpiar gimnasios para poder pagar su entrenamiento. Pasaba las mañanas con la fregona en la mano y las noches sobre el tatami. Nadie apostaba por él, pero en silencio, estaba construyendo algo mucho más grande que una carrera. Estaba forjando una mentalidad a prueba de todo. El miedo, que durante años lo había paralizado, se convirtió en combustible. En su cabeza no había otra opción más que salir adelante. Por eso, cuando descubrió las artes marciales mixtas, entendió que ese era su camino. No por fama, no por dinero, sino por redención. Y lo que empezó como un escape del bullying, se transformó en una obsesión por la perfección. Años después, él mismo lo resumiría con una frase simple. Yo no aprendí a pelear por amor al combate, aprendí a pelear porque tenía miedo. Georges St-Pierre no tardó en llamar la atención en el circuito local de artes marciales mixtas en Canadá. Su estilo era diferente, preciso, técnico y sobre todo disciplinado. Mientras muchos peleadores buscaban impresionar con fuerza bruta, él buscaba la perfección en cada movimiento. En 2004, con apenas 23 años, debutó en la UFC contra Caro Parisian. Ganó, y desde ese momento todos empezaron a hablar de él. Su humildad y su acento canadiense contrastaban con la arrogancia típica de muchos luchadores. No necesitaba insultar ni gritar para destacar. Su forma de pelear hablaba por él. Era rápido, inteligente y nunca perdía la calma. En su primera oportunidad por el título enfrentó a Matt Hughes, uno de los campeones más dominantes de la época. Pero el joven GSP cometió un error que marcaría su carrera. Entró al octágono admirando a su rival. En el primer round, Hughes lo atrapó con un armbar y lo obligó a rendirse. Georges reconoció después que perdió la pelea antes de empezar porque lo respetaba demasiado. Sin embargo, lejos de hundirse, esa derrota lo encendió. Volvió al gimnasio con una obsesión. Nunca más volvería a perder por miedo. Entrenó sin descanso, perfeccionando su lucha, su jiu-jitsu y su boxeo. A partir de ahí, comenzó una racha de victorias impresionantes. Derrotó a Frank Trick, a Sean Sherk y a BJ Penn, demostrando que era el peleador más completo del mundo. En 2006 llegó la revancha con Hughes, y esta vez no hubo admiración, solo determinación. En el segundo round,
Un golpe alto directo a la cabeza dejó a Hughes inconsciente. Canadá entera celebró. Georges St-Pierre era el nuevo campeón mundial de peso welter. Había pasado de limpiar gimnasios a convertirse en el rostro de un país entero. Pero con el título llegó algo nuevo. La presión. Cada combate ya no era solo una pelea, era una obligación de ganar. Y detrás de su sonrisa tranquila comenzó a crecer una ansiedad que con el tiempo se convertiría en su enemigo más peligroso. Después de convertirse en campeón, Georges St-Pierre parecía imparable. En cada pelea mostraba una versión mejorada de sí mismo. Analizaba a sus rivales con la mente de un científico y los desarmaba con la precisión de un cirujano. Sin embargo, en 2007, en su primera defensa del título, ocurrió una de las mayores sorpresas en la historia de la UFC. Matt Serra, un peleador al que pocos consideraban peligroso, lo conectó con un derechazo que lo dejó tambaleando. En segundos, el árbitro detuvo la pelea. GSP había sido noqueado, y el mundo entero no lo podía creer. Él mismo reconoció que había subestimado a Serra. Pero esa derrota se convirtió en su mayor lección. Volvió al gimnasio y reinventó su forma de entrenar. Se rodeó de los mejores especialistas en lucha, boxeo, acondicionamiento y preparación mental. En 2008 recuperó el título en la revancha con Serra, y lo hizo de forma contundente. Desde entonces, comenzó una era de dominio total. Defendió su cinturón contra los mejores. BJ Penn, Josh Koscheck, Dan Hardy, Carlos Condit, Nick Diaz y Johnny Hendricks. Ninguno logró superarlo. Era el campeón más completo, el más técnico y el más constante. Sin embargo, mientras en el octágono todo parecía perfecto, fuera de él comenzaba a perder la batalla más importante, la que se libraba en su mente. GSP sufría ataques de pánico antes de los combates. Lo confesó años después. Decía que antes de cada pelea sentía un miedo paralizante, una presión insoportable por no fallar. Tenía insomnio, ansiedad constante y una obsesión enfermiza por mantener su nivel. Cada defensa del título lo desgastaba más. Ganaba, pero no disfrutaba. Su perfeccionismo, el mismo que lo había llevado a la cima, empezaba a destruirlo poco a poco. En 2013, Georges St-Pierre llegó al punto más alto de su carrera y al mismo tiempo, al borde del colapso. Acababa de defender su cinturón en una guerra brutal contra Johnny Hendricks. Fue una pelea sangrienta, agotadora, donde muchos creyeron que el canadiense había perdido. Sin embargo, los jueces le dieron la victoria. Su rostro estaba completamente hinchado, y cuando subió al micrófono después del combate, nadie esperaba lo que iba a decir. Con la voz temblorosa, anunció que necesitaba alejarse del deporte. No lo llamó retiro, pero todos entendieron el mensaje. GSP estaba roto, no físicamente sino mentalmente. Más tarde confesó que vivía con un miedo constante, con una ansiedad que lo paralizaba, y que el éxito se había convertido en una carga insoportable. Dijo que ya no dormía bien, que sentía que lo vigilaban, que la fama lo había convertido en prisionero. Cada entrevista, cada evento, cada combate, era un recordatorio de la presión que lo consumía. Además comenzó a desarrollar un trastorno obsesivo-compulsivo que lo obligaba a entrenar incluso cuando no quería. No lo hacía por gusto, sino porque sentía que, si no lo hacía, todo se derrumbaría. Georges St-Pierre, el ejemplo perfecto de disciplina, estaba siendo víctima de su propio perfeccionismo. Dana White, presidente de la UFC, se molestó con su decisión. Quería que GSP continuara, pero él sabía que si seguía peleando, se perdería a sí mismo. Su cuerpo estaba lleno de lesiones, las rodillas no respondían igual, y su mente estaba agotada. Así, después de años de dominio, el campeón más respetado del mundo colgó los guantes, y aunque muchos pensaron que regresaría pronto, él desapareció del ojo público. Se alejó de los medios, de las cámaras y de los focos. Quería recuperar algo que hacía mucho había perdido: la paz. Pero lo que vendría después demostraría que incluso lejos del octágono, sus demonios no lo dejarían en paz. Durante 4 años, Georges St-Pierre intentó rehacer su vida fuera del octágono. Viajó, participó en películas, dio seminarios y trató de encontrar un propósito lejos de la pelea. Pero algo en su interior no lo dejaba tranquilo. El guerrero que había dominado el mundo seguía buscando un nuevo reto.
En 2017, sorprendió al mundo anunciando su regreso a la UFC. No solo volvía, sino que lo hacía en una categoría superior, dispuesto a enfrentar a Michael Bisping por el título de peso medio. Era una locura para muchos. Tenía 36 años, venía de una larga inactividad y se enfrentaría a un rival más grande y más pesado, pero GSP nunca fue un peleador común. Entrenó en silencio, se preparó como siempre, con precisión militar, cuidando cada detalle. Cuando llegó la noche del combate en el Madison Square Garden, el público se volvió loco. Y Pierre demostró que la magia seguía ahí. Dominó los primeros rounds, y en el tercero conectó un gancho perfecto que derribó a Bisping. Segundos después, lo finalizó con una estrangulación. Era campeón nuevamente, esta vez en una segunda división. Un logro histórico. Pero la gloria volvió a tener un precio. Días después del combate, Georges comenzó a sentirse enfermo. Los médicos le diagnosticaron colitis ulcerosa, una enfermedad intestinal crónica agravada por el estrés y los cambios drásticos de peso. El regreso que debía ser una celebración se convirtió en una pesadilla. Su cuerpo no resistió la exigencia del corte y aumento de peso. Tuvo que abandonar el cinturón y retirarse una vez más. Esta vez, su cuerpo había dicho basta. En entrevistas posteriores, confesó que durante ese tiempo sufrió fatiga constante, dolores abdominales y una sensación de vacío absoluto. Había logrado lo imposible, pero se dio cuenta de que ya no tenía sentido seguir. Había ganado todas las guerras externas, pero dentro de sí, seguía librando una batalla que no podía ganar con golpes, la de su salud física y mental. En el año 2019, Georges Pierre anunció oficialmente su retiro del deporte. En una conferencia de prensa en Montreal, frente a los medios y a sus fans, el hombre que alguna vez fue el rostro de la UFC se despidió con una calma que ocultaba una tristeza profunda. Dijo que su cuerpo ya no podía soportar el ritmo, que las lesiones eran constantes, y que la colitis ulcerosa había hecho imposible mantener el nivel de exigencia que la élite del deporte requería. Agradeció a su equipo, a sus fanáticos y a sus rivales, pero su mirada lo decía todo. El guerrero que nunca se rendía estaba cansado. Y aunque todos pensaron que la tranquilidad por fin llegaría, lo que vino después fue una etapa mucho más oscura. GSP confesó que la vida sin peleas era incluso más dura que el octágono. Dijo que cuando era campeón, cada día tenía una meta, una rutina, una razón para levantarse. Pero al retirarse, todo eso desapareció. De pronto no había nada que planificar, ningún rival que estudiar, ninguna fecha que esperar. Sentía que su vida había perdido sentido. Las mismas rutinas que antes lo mantenían enfocado se transformaron en obsesiones. Pasaba horas entrenando sin motivo. No para competir, sino para calmar la ansiedad. Dijo que si no entrenaba, sentía que algo dentro de él se rompía. Lo que antes era disciplina, ahora era una prisión. Además, empezó a experimentar un tipo de soledad que nunca había sentido. Ya no estaba rodeado de su equipo, ya no viajaba con el grupo, ya no escuchaba los aplausos. Se había quedado solo, en silencio, con sus pensamientos y sus recuerdos. Su salud mental comenzó a resentirse. Admitió que sufría de ataques de ansiedad, de insomnio y de pensamientos repetitivos. Todo lo que lo había hecho grande, su control, su precisión, su obsesión por los detalles, ahora lo atormentaba. Era como si su mente no supiera vivir sin la presión del combate. A los 44 años, Georges Pierre no lucha contra un oponente de carne y hueso, sino contra su propio pasado. Y aunque tiene fama, dinero y respeto, hay algo que sigue buscando: paz. Hoy, a sus 44 años, Georges Pierre vive en Montreal, alejado del ruido, del caos de los reflectores y de la vida pública. Aunque ocasionalmente aparece en eventos de la UFC o en alguna película, su rutina diaria es muy distinta a la del hombre que una vez dominó el mundo. Se levanta temprano, entrena varias horas al día y sigue una dieta estricta, no porque quiera volver a competir, sino porque no sabe vivir de otra forma. Él mismo lo ha dicho, necesita entrenar para mantener su mente estable. Es su manera de luchar contra el vacío que dejó el retiro. Ya no pelea por títulos, pero cada día pelea contra sus pensamientos. En entrevistas recientes, ha confesado que todavía sufre ansiedad, que sigue sintiendo miedo. El mismo miedo que lo acompañó desde niño, solo que ahora tiene otro rostro. Ya no teme perder una pelea,
teme perderse a sí mismo. Su círculo de amigos es muy pequeño, evita los lugares llenos de gente, no asiste a fiestas ni eventos sociales, y pasa la mayor parte de su tiempo solo o con su familia más cercana. No se ve como un ídolo, sino como un hombre que sobrevivió a una guerra interior. En ocasiones, su discurso refleja una mezcla de sabiduría y melancolía. Habla de que el éxito no lo hizo feliz, que la fama no le dio lo que buscaba, que incluso en los momentos más gloriosos se sentía vacío. Algunos de sus allegados dicen que se ha vuelto más espiritual, que busca sentido en la meditación y en la reflexión, intentando comprender todo lo que vivió. Físicamente sigue en forma, pero las secuelas están ahí. Sufre dolores en las rodillas, molestias en la espalda y en las muñecas, y aunque evita hablar del tema, muchos cercanos aseguran que ha tenido problemas de memoria y lapsos de confusión, signos tempranos de los efectos que las peleas pudieron dejar en su cerebro. Aún así, GSP no se queja. Acepta su realidad con serenidad, como alguien que ya lo ha visto todo. Hoy no es el guerrero que busca gloria, es el hombre que busca paz. Y aunque vive lejos del octágono, todavía inspira a millones con su historia, una historia que demuestra que incluso los más grandes héroes también cargan con cicatrices que no se ven. El legado de Georges St. Pierre va mucho más allá de sus títulos o de sus victorias. Fue campeón en 2 divisiones, protagonizó algunas de las peleas más técnicas en la historia del deporte y marcó una era en la UFC. Pero su verdadero legado está en lo que representó fuera del octágono. En un mundo lleno de provocaciones, excesos y trash talk, él se mantuvo siempre respetuoso, disciplinado y humilde. Fue el ejemplo del atleta perfecto, del profesional que nunca perdió el control. Sin embargo, detrás de esa imagen impecable, existía un hombre agotado, presionado por la necesidad de ser perfecto. Georges lo ha dicho muchas veces, el público solo ve la gloria, pero no ve las noches sin dormir, las lesiones, ni la ansiedad de fallar. Ese deseo constante de demostrar que podía ser el mejor lo llevó a superar límites imposibles, pero también a romperse por dentro. Hoy, cuando se le pregunta si extraña pelear, responde que no extraña la lucha física, sino la sensación de propósito. Ha aprendido a aceptar que su tiempo pasó, pero aún lucha por adaptarse a una vida donde ya no hay rivales, cámaras ni cinturones. Su fortuna se estima en decenas de millones, fruto de una carrera impecable y de inversiones inteligentes. Pero el dinero no llena el vacío que dejaron los años de gloria. GSP ha dicho que no quiere ser recordado solo como un peleador, sino como alguien que inspiró a otros a superar el miedo. En sus conferencias y entrevistas, habla sobre salud mental, sobre cómo el éxito sin equilibrio puede convertirse en una cárcel. También ha advertido a los jóvenes luchadores sobre el peligro de buscar aprobación en la fama, recordándoles que todo eso desaparece cuando las luces se apagan. Aunque su vida actual parece tranquila, en el fondo sigue siendo una batalla diaria por mantenerse en paz consigo mismo. Hoy, a los 44 años, Georges St. Pierre vive entre el orgullo de lo que logró y el peso de lo que perdió en el camino. Su historia no es solo la de un campeón, es la de un hombre que descubrió que vencer a los demás era más fácil que vencer sus propios demonios. Y quizá esa sea la lección más grande que deja a las futuras generaciones del deporte. Georges St. Pierre no necesita volver al octágono para seguir siendo un símbolo. Su historia es la de alguien que conquistó todo lo que soñó, y que aún así, descubrió que el mayor reto no estaba en los golpes ni en los títulos, sino en aprender a vivir consigo mismo. Hoy, a sus 44 años, sigue entrenando, sigue disciplinado y sigue buscando equilibrio. No para prepararse para un rival, sino para mantenerse en pie frente a su propia mente. Vive una vida sencilla, alejada del lujo y de la exposición mediática, dedicada a la salud, la enseñanza y la reflexión. Habla de aceptar las debilidades, de no esconder el dolor y de que incluso los campeones pueden tener miedo. Muchos fans todavía lo ven como el mejor peleador que ha pisado la UFC. Pero quienes conocen su historia más de cerca, saben que detrás del cinturón y la fama hay un hombre que carga con las consecuencias de la grandeza. Georges St. Pierre fue el modelo perfecto de control, técnica y respeto, pero también la prueba de que la perfección tiene un precio. Su nombre quedará para siempre en la historia del deporte, no solo por los récords, sino por su honestidad, su lucha interna y su capacidad de hablar de temas que muchos prefieren ocultar. Y al final, esa es su victoria más importante.
Porque cuando las luces se apagan y el público se va, lo único que queda es la persona detrás del campeón. Georges St. aprendió eso a través del dolor, la soledad y la ansiedad, y hoy lo comparte como una advertencia y como una lección. Ser campeón no se trata solo de ganar, se trata de sobrevivir, y él, después de todo lo que ha vivido, sigue de pie. Tal vez ya no pelee bajo los focos, pero sigue luchando todos los días. No por un cinturón, sino por algo mucho más difícil de conseguir: la paz interior.